Hola bocateros, hoy preparamos lentejas caseras, un plato de cuchara muy rico y fácil de preparar. En una olla ponemos medio kilo de lentejas. Con esta cantidad tendremos unos 6 platos. Me gusta utilizar lentejas pardinas porque son más pequeñas. Previamente hemos revisado que las lentejas no estén picadas y no haya ninguna piedrecita camuflada. Las lentejas son de las pocas legumbres que no necesitan ser hidratadas previamente. Añadimos agua justo hasta que cubra las lentejas. Encendemos el fuego y dejamos que hierva. En este punto apartamos la olla del fuego y tiramos el agua, ayudándonos de un colador. Esto lo hacemos para limpiar las lentejas. Colocamos la olla de nuevo al fuego, ponemos las lentejas y vertemos como 1,5 litros de agua. Ponemos una cebolla cortada a la mitad, una hoja de laurel, un diente de ajo, un trozo de chorizo, un par de morcillas asturianas que darán un sabor muy bueno a las lentejas y 3 zanahorias medianas cortadas en rodajas. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y una cucharadita de pimentón. Dejamos que las lentejas comiencen a hervir y en este punto bajamos la intensidad del fuego, a fuego medio-bajo, para que nuestras lentejas se cocinen despacito. Las tendremos al fuego durante 1 hora y media aproximadamente. De vez en cuando vigilamos las lentejas para que no se queden sin agua. Si es necesario, vamos añadiendo agua poco a poco para no aguarlas demasiado. Tras 1 hora de cocción es el momento de añadir la patata. La chascamos en pequeños trozos con la ayuda de un cuchillo. Esto lo hacemos para que el almidón de la patata ayude a espesar o trabar el caldo. Añadimos también la sal y dejamos que se terminen de cocinar. Ahora es muy importante vigilar más a menudo las lentejas, ya que al añadir la patata se pueden pegar al fondo de la olla. Si vemos que la morcilla y el chorizo sueltan mucha grasa, la vamos retirando del guiso con la ayuda de un cucharón. En este punto que las lentejas están tiernas, también la patata y la zanahoria, apagamos el fuego y las dejamos reposar durante unas horas antes de comerlas. Las lentejas, como cualquier otro guiso de legumbre, ganan mucho en sabor de un día para otro. Tras el reposo el caldo está más denso y sabroso. Nos servimos un plato y a disfrutar. Espero que este vídeo sea muy útil y os animéis a preparar esta receta de lentejas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!